El tema de hoy es sucesiones. Ya hemos hablado, ¿no? Pero en este caso, abrir otro segmento, digamos, en el tema sucesiones que tiene que ver cuando hay menores como herederos, que ahí hay ya un tema mucho más distinto, ¿no? Del cual ocuparse aquellos que llevan adelante esta tarea en el plano de la representación como abogados. Bueno, es así, Patricia, ¿no? Acá ya estamos en otra historia, digamos. Sí, donde vamos a tener que tomar ciertas precauciones o tener en cuenta ciertas cuestiones. Pero antes que comencemos con el tema, quería recalcar la última charla que tuvimos. Quiero que se tenga presente y en claro lo siguiente. Sí o sí voy a necesitar un abogado. No es posible iniciar ningún trámite sucesorio ni ninguna gestión relacionada con los bienes sin contratar un abogado. Segundo punto a tener en cuenta. Sí. No necesito la conformidad de los otros herederos para poder iniciar el trámite sucesorio. Voy a tener que denunciar la existencia de estos otros herederos y el juez va a dar trámite al sucesorio sin que necesariamente mi hermano, mi hermana, mi mamá me den esa conformidad en iniciar. Bien. Y tercer punto a tener en cuenta, si un heredero hace uso exclusivo de una casa, de un local, de un auto, solamente voy a poder solicitar canon locativo por ese uso exclusivo en la medida que lo intime. Si no lo intimo, la ley entiende que estamos de acuerdo en que se haga ese uso Una relación exclusivo. amistosa, digamos, ¿no? Tal cual, que Perfecto. estoy autorizando ese uso. Y ahora sí nos adentramos, si te parece, en lo que Sí. tiene que ver con menores, Con los propiamente menores. dicho. Sí. Y nos encontramos que muchas veces la gente tiene temor, no, tengo que esperar hasta la mayoría de edad, ¿qué hago con los bienes? Muchas veces no se hace nada. Pero es importante que tengamos en cuenta que podemos disponer de esos bienes, aun cuando haya menores. Con ciertos recaudos sí, pero vamos a poder administrar esos bienes. Podemos distinguir dos situaciones diferentes cuando estamos hablando de dinero y cuando estamos hablando de, por ejemplo, un vehículo o una propiedad. Si hablamos de dinero, vamos a tener que tener presente que el porcentaje que le corresponda a ese menor va a tener que ir a una cuenta especial. Recibe el nombre de usuras pupilares. En esa cuenta nos vamos a encontrar que no vamos a poder tocar ni administrar ese dinero, salvo que se lo pidamos expresamente al juez. Como que queda en guarda, ¿no? En este caso ese dinero. Tutelando los intereses del menor. Exacto. Si queremos disponer de ese dinero, vamos a tener que decirle al juez: señor juez, quiero disponer de tal o cual manera. Sí. Y ahí se abre un abanico de posibilidades, porque puede ser que considere, bueno, ese dinero lo vamos a proteger hasta que adquiera la mayoría de edad. ¿Y de qué manera lo podemos proteger? Por ejemplo, constituyendo un plazo fijo, también comprando dólares, comprando un bien determinado que va a pasar a nombre de ese menor, pero siempre con el permiso y la autorización del juez. ¿Qué dato este? Porque bueno, estamos en un país con inflación y no es menor esto, ¿no? Sí. El tema de preservar el valor, digamos, de ese bien. ¿Quién, no sé si lo dijiste, pero quién se hace cargo de pedirle eso al juez, digamos? El ¿Un progenitor, mayor de edad? claro, sí, el progenitor o la Y si persona no lo hubiera, que hay haya una persona quedado a responsable. cargo. Exactamente, ¿no? Vayamos a un ejemplo. Hay un auto, por ejemplo, que hereda ese menor, digamos. ¿Qué pasa allí con los porcentajes, por ejemplo? A ver, podemos hablar de un ejemplo donde tengamos una mamá y un menor. El 50%, si estaban casados, le va a corresponder a la mamá, el otro 50% al menor. La mamá puede disponer de ese vehículo, pero deberá notificar al juez. Señor juez, mediante una venia judicial, señor juez, quiero vender el auto que le corresponde 50% a mi hijo, 50% a mí. Sí. El juez va a decir, ok, el dinero obtenido de ese vehículo va a tener que ser depositado en una cuenta especial denominada usuras pupilares, y a partir de ahí, si lo querés disponer, yo te voy a autorizar. Y volvemos a lo que hacía referencia recién. Podés disponer plazo fijo, dólares, la compra de otro bien. Siempre va a quedar a nombre del menor. Bueno, un menor que tiene que ser mantenido. Sí, y es buenísimo que lo traigas a colación porque también se puede dar la situación donde yo, mamá, necesite ese dinero, contar con la disponibilidad de ese dinero para poder cubrir gastos diarios o también excepcionales como puede ser un viaje. Sí, o Un viaje pagar la de escuela, egresados. comer, Bien, ¿no? Sí. hay que tener presente que usuras pupilares nos va a habilitar a utilizar ese dinero. Hoy normalmente es entregando o autorizando a percibir el monto que equivale a un salario mínimo vital y móvil. Pero planteando una situación de un gasto extraordinario también se puede dar.
Otra cosa que no mencioné, que el dinero puede ser utilizado para comprar algo en particular del menor. Por ejemplo, una computadora, acondicionar su habitación, comprar nuevos muebles. Cuando hablamos de poca cantidad de dinero, generalmente se dan estas situaciones donde, no, pero necesito una bicicleta para que se movilice. Claro. Entonces, podemos pedirlo al juez y el juez lo va a autorizar. Bien, entonces, ¿quedó algo más en esto? No, me parece que está... No, solamente recalcar esto que hacíamos referencia Sí. en relación a la protección del dinero de los menores, también lo tenemos que tener presente cuando hablamos de un sucesorio donde no hay menores. Si tenemos en una caja de ahorros dinero o si tenemos un plazo fijo, apenas iniciamos el sucesorio tenemos la posibilidad de solicitar que ese dinero genere intereses, que sea colocado en un plazo fijo, renovable automáticamente cada 30 días. Y de esa manera tratar de conservarlo. Sí, sí, sí. Insisto en esto, ¿no? Quizá una sucesión o en términos, este tipo de sucesiones en Estados Unidos, quizá no tenga este problema de que no se te devalúe tanto ese bien, ¿no? Acá es Hoy un caso acá muy especial. tenemos que tenerlo previsto. Bueno, la pueden seguir a Patricia en @tips de abogadas, que es su cuenta en las redes sociales, y bueno, es muy activa allí y además muy explicativa, muy educativa en este sentido. Patricia, muchas gracias como siempre. No, por favor. Nos encontramos.